Vamos a resolver este ejercicio en donde involucra la mayoría de aspectos que hemos visto respecto a vectores. Vean, nos indica lo siguiente: sean los vectores a igual a menos 2, 1, 5, b igual a 8, menos 3, 3, menos 7, c igual a 4i menos 2j, d igual a 6, menos 7, e igual a 5, menos 1, menos 1, y f igual a 1, 2, 3, así como el escalar sigma, que es igual a menos 4, determine, y nos están dando estos incisos. El inciso A más B punto E cruz F. Vean la pronunciación, aquí no dije A más B por, y tampoco dije E por F, sino dije A más B punto E cruz F. Luego, un vector unitario que tenga la misma dirección que F cruz E, ese es el inciso B. El inciso C nos dice A punto B cruz E punto F. El inciso D, la dirección del vector D. Inciso E, la magnitud del vector unitario que tenga como base A cruz B menos F cruz E. Luego el inciso F, el ángulo entre C y D. El inciso G, construir un vector unitario que sea perpendicular a los vectores B y E. Y luego en el inciso H, encuentre el área del paralelogramo definido por los vectores B y E. Y luego el inciso I, encuentre C cruz D. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces vamos a ir resolviendo cada uno de los incisos. Vamos a empezar por el inciso A. En el inciso A me están pidiendo que haga A más B punto E cruz F. Entonces empiezo con A más B. Entonces pongo las componentes de A, que es menos 2, 1, 5, más B, que es 8, 3, menos 7. Y entonces A más B va a ser igual a ¿qué? Como es una suma, recuerden que sumamos componente con componente. Entonces tendríamos menos 2 más 8 nos da 6. Luego 1 más 3, 4. Y luego 5 más por menos, menos 5 menos 7, menos 2. Y ya tenemos A más B. Ahora tenemos que encontrar E cruz F. Entonces, para E cruz F, entonces coloco las componentes del vector E, que serían 5, menos 1, menos 1. F es 1, 2 y 3. Entonces, lo que haría aquí es, suprimo la primera columna, me quedan menos 1, 2 y 3. Menos 1, 2 y 3. Tengo la dirección I. El segundo siempre lo antecedo por un signo negativo. Suprimo la segunda columna y me queda 5, menos 1, 1 y 3. 5, menos 1, 1 y 3. Esta es la dirección J. Y luego tendríamos, suprimimos la tercera columna, me queda 5, menos 1, 1 y 2. Entonces tengo 5, menos 1, 1 y 2. Y cierro el corchete. Entonces, E cruz F va a ser igual a, vamos a ir resolviendo, tendríamos menos por más, menos 1 por 3, 3. Y luego recuerden que tenemos el menos, y luego menos 1 por 2, menos 2 por el menos, me queda más 2. Ahora bien, vean ustedes qué es lo que está sucediendo con los signos. Debemos de tener cuidado. Por ejemplo, aquí, el primero que estamos haciendo es esta diagonal. Entonces es menos por más, nos da menos 1 por 3, 3. Este es menos 3. Después recuerden que aquí iría un menos, que es el del determinante, y luego tendría que hacer este producto, menos 1 por 2, esto nos da menos 2. Por eso menos por menos, aquí se convirtió en más. Bueno, entonces ya con eso voy a obtener mi primer componente. Mi segunda componente siempre la antecedo por un signo negativo, y entonces tendría 5 por 3, 15. Y luego menos, y luego tengo 1 por menos 1, menos 1. Y luego el siguiente sería 5 por 2, 10. Menos 1 por menos 1, menos 1. De tal manera que al hacer mis operaciones tendría menos 3 más 2, esto me queda igual a menos 1, coma. Luego tengo menos por menos, más 15 más 1, 16. Ya tengo el 16 de aquí, por el menos del exterior me queda menos 16, coma. Luego tengo menos por menos, más 10 más 1, 11.
Y ya tengo esto, A más B y E cruz F, pero vean que todavía no termino. Este inciso me dice que mi operación es A más B punto E cruz F. A más B punto E cruz F. Entonces, sustituyo A más B. A más B me dio 6,4, menos 2. Y luego me dice punto E cruz F. E cruz F, aquí lo tengo, que es menos 1, menos 16,11. Y entonces, como es un producto punto, recuerden que vamos a sumar el producto de componentes con componentes. Entonces tendría más por menos, menos 6 por 1, 6, menos 6. Y luego tendría más por menos, menos 4 por 16, 64, menos 64. Vean ustedes que aquí no le puse coma. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un producto punto, no un producto cruz. El producto punto siempre nos va a dar como resultado un escalar. Y luego tendría menos por más, menos 2 por 11, 22, menos 22. Y entonces tendría menos 22, menos 64, menos 86, menos 6, menos 92. Y ya tengo el resultado de este primer inciso. Eso es lo que me está pidiendo. Si nada más lo dejo aquí o todo esto lo hice bien y cuando hago este producto punto aquí, en lugar de ponerlo como debe ser, le pongo aquí coma, coma y lo dejo aquí como un vector, aunque todo lo demás está bien, por este hecho se califica como mal resuelto. ¿Por qué? Porque debemos de tener claro que siempre el producto punto nos va a dar como resultado un escalar, nunca un vector. Entonces con eso ya estaría el inciso A. Ahora yo voy a anotar aquí algunos datos, por ejemplo, A más B cuánto me dio, por si más adelante lo requiero, para no volverlo a calcular. A más B es 6,4, menos 2. Y luego E cruz F me dio igual a menos 1, menos 16,11. Ya tengo esa parte. Ahora voy a resolver el inciso B. Entonces, ya vieron cómo se resolvió. Yo tengo que borrar esta parte para poder continuar resolviendo. Entonces, ustedes en esto, por favor, si tienen alguna duda, pues le ponen pausa o lo regresan, de tal manera que vean la solución. Bueno, voy a borrar entonces. Vamos a resolver ahora el inciso B. En el inciso B nos pide un vector unitario que tenga la misma dirección que F cruz E. Bueno, entonces me está pidiendo F cruz E. Aquí ya hice E cruz F. Entonces, recordemos que existe una propiedad que es la propiedad anticonmutativa. Y esa propiedad simplemente nos dice que cuando invertimos estos elementos, ¿qué es lo que pasa con los signos del vector que obtengo? Simplemente se invierten. Acuérdense de la propiedad anticonmutativa, es decir, si teníamos antes A cruz B, es igual al negativo de B cruz A. Entonces, si ya tengo E cruz F, F cruz E es igual a ¿qué? Bueno, vamos a poner aquí como E cruz F es igual a menos 1, menos 16,11. Implica entonces que F cruz E es igual a, les cambiamos el signo, ahora nos queda como 1, nos queda como 16 y nos queda como menos 11. Ya tengo F cruz E, pero no me pide solamente F cruz E, sino me pide un vector unitario que tenga la misma dirección que este vector. Entonces, un vector unitario que tenga la misma dirección que F cruz E. Entonces, para esto recuerden que un vector unitario simplemente lo obtenemos dividiendo el vector, que es 1, 16, menos 11, entre su magnitud. Y la magnitud, ¿cómo la sacamos? Elevamos cada uno de las componentes al cuadrado, y una vez que las elevamos al cuadrado, las sumamos, y posteriormente a toda esta sumatoria le sacamos la raíz cuadrada. De tal manera que nos quedaría 1, 16, menos 11, y esto lo dividimos entre la magnitud de mi vector. Entonces tenemos 1 al cuadrado que nos da 1 más 16 al cuadrado más 11 al cuadrado, y esto nos da 378, la raíz de 378. Entonces la raíz de 378. Entonces nos queda
nuestra primer componente, 1 sobre la raíz de 378, luego es 16 sobre la raíz de 378, menos 11 entre la raíz de 378. Entonces, ya que tenemos todo este elemento, pues ya nos quedó entonces resuelto el inciso B, en donde nos pedía un vector unitario. Este es mi vector unitario, que tiene la misma dirección que F cruz E. Ya no calculamos F cruz E porque ya habíamos calculado E cruz F. Entonces, aplicamos la propiedad anticonmutativa, simplemente le cambiamos los signos. Y ya que teníamos nuestro vector base, que es F cruz E, lo dividimos entre su magnitud para sacar un vector unitario. Ya saben, la otra parte pues es sacar la magnitud de este vector y nos debe dar igual a 1, pero pues eso nada más es la comprobación. Bueno, entonces vamos con el inciso C. Me pide A punto B, y luego cruz E punto F. Entonces voy a obtener primero A punto B. A punto B sería A menos 2,1,5 punto B. Y B es igual a 8,3, menos 7. Entonces hacemos este producto punto. Menos 2 por 8, menos 16. Más 1 por 3, 3. Y luego sería más por menos, menos 5 por 7, 35. Menos 35. Entonces sería menos 35, menos 16, menos 51, más 3, menos 48. Ya tenemos este primer valor. Ahora vamos a hacer E punto F. Entonces, E punto F. Tengo el vector E, que es 5 menos 1 menos 1 punto el vector F, que es 1,2,3. Entonces tenemos 5 por 1 igual a 5, menos por más, menos 1 por 2, 2. Luego menos por más, menos 1 por 3, 3. Tengo 5 menos 2, esto es igual a 3 menos 3, 0. Entonces ya tengo A punto B, cruz E punto F. Entonces tendría menos 48, multiplicarlo en forma vectorial, eso me indica el producto cruz, por este otro vector. En este caso me dio 0, pero me pudo haber dado otro valor, cualquiera, mayor o menor a 0. Pero ¿qué es lo que sucede? Y debemos de tener cuidado aquí. ¿Podemos resolver esta operación? No, jamás se va a poder resolver. ¿Por qué? Ya lo dijimos claramente. El producto cruz está definido solamente para vectores en el espacio, nunca para escalares, y este es un escalar. Aunque este me hubiera dado otro valor diferente de 0, no lo hubiera podido resolver. Entonces deben de tener cuidado para eso. ¿Por qué no se puede resolver? Porque el producto cruz solamente está definido para vectores, y estos no son vectores. Y además de que sean vectores, debe de ser en el espacio. Entonces colocamos, desde antes, desde aquí nos pudimos haber dado cuenta. Y entonces pues ya le podemos, no se puede resolver, ya que el producto cruz solamente está definido para vectores en el espacio. Sale, nos vemos en el siguiente video para continuar.